En la naturaleza salvaje se despliegan 6 historias fascinantes, cada una un testimonio del poder crudo de la naturaleza y la línea frágil entre la aventura y la supervivencia. Desde un escalador enfrentándose a un feroz oso pardo en las montañas rocosas, hasta un padre protegiendo a su hijo durante un impactante ataque de oso en la isla Kodiak. Estas historias revelan los aterradores encuentros que pueden cambiar vidas para siempre. A medida que la adrenalina se dispara y los instintos se despiertan, los personajes deben enfrentar sus miedos más profundos y luchar por sobrevivir contra las fuerzas imponentes de la naturaleza. ¿Saldrán ilesos o la furia de la naturaleza cobrará otra víctima? Acompáñanos mientras nos sumergimos en estas narrativas que exploran el espíritu de quienes se atreven a caminar en la naturaleza. El frío de la naturaleza salvaje en las montañas rocosas de Montana picaba las yemas de los dedos de Natalie, mientras ajustaba su agarre en la pared de granito. La escalada había sido agotadora pero emocionante, su tipo favorito. Sola, suspendida entre la tierra y el cielo y confiando en su propia fuerza, se sentía viva. El leve susurro del viento no traía advertencia, no hasta que escuchó el bajo y gutural gruñido sobre ella. Su sangre se heló al instante. No quería mirar, no quería ver la fuente del gruñido. Fuera lo que fuera, no sería una buena noticia. La joven de 27 años se dio cuenta de que debía mirar. Inclinó la cabeza hacia atrás. Sobre ella, posado en una estrecha repisa a no más de 15 pies de distancia, un enorme oso pardo se alzaba. Su pelaje enmarañado se erizaba y sus ojos ámbar la miraban, oscuros con una advertencia. Natalie se congeló. Su mente corría para procesar la situación. No era un encuentro casual. Había escalado sin saber demasiado cerca de una guarida, invadiendo el dominio del depredador. Y no había un camino claro hacia adelante. El más mínimo paso en falso sería su fin. No sabía qué hacer. Por un momento Natalie esperó que solo fuera otra de sus pesadillas. Pero cuando el gruñido del oso pardo se profundizó, reverberando por la roca, se dio cuenta de que no estaba soñando. Sus músculos, endurecidos por años de escalada, se tensaron instintivamente. Su respiración era superficial, retroceder no era una opción. Había más de 100 pies de caída casi vertical, y el oso bloqueaba cualquier camino hacia arriba. El oso dio un paso hacia adelante con las garras rasguñando la roca. El pánico surgió por sus venas como fuego. Se obligó a mantenerse calma. Sus dedos buscaron el mosquetón. Lo sacó rápidamente, agarrándolo con fuerza. Con un giro de su muñeca, lo lanzó hacia la pared sobre el oso. El metal chocó contra la piedra, resonando en el silencio. El oso se estremeció. Sus orejas se movieron hacia el sonido. Pero el alivio fue breve, duró solo unos segundos. El oso grizzly sacudió la cabeza, gruñó más fuerte y avanzó por la repisa. El corazón de Natalie latía con fuerza en sus oídos. La enorme masa del oso se movía con velocidad aterradora a pesar del estrecho espacio. Sabía que no tenía forma de correr o escalar más rápido que él. El pensamiento de sus garras desgarrándola la llenó de desesperación. Su pie resbaló sobre la roca, se alejó de la pared, su arnés clavándose en su cintura. Colgando en el aire, se aferró a la cuerda tratando de estabilizarse. Sobre ella el oso se detuvo, olfateó el aire, luego se inclinó sobre la repisa arañando hacia abajo. La mochila de Natalie recibió el golpe. Las garras del oso rasgaron la tela, derramando su contenido. El equipo cayó a su lado, rebotando contra el acantilado y desapareciendo en el abismo. Un paquete de barras de proteína cayó cerca de las patas del oso. La nariz del animal se movió. Bajó la cabeza para investigar, distraído por un momento. Natalie sabía que tenía segundos, si acaso. El dolor recorrió sus brazos mientras se arrastraba hacia la pared. Sus músculos gritaban en protesta, pero no podía parar. Escaneó la pared en busca de una salida, viendo un voladizo justo a su derecha. No era ideal, tendría que hacer una travesía con el poco equipo que le quedaba, pero era su única oportunidad. Buscó un mosquetón en su arnés con las manos temblorosas. Bajo ella, la cuerda se balanceaba peligrosamente, su cuerpo un péndulo en el vacío. El oso, tras olfatear sus suministros dispersos, volvió a fijarse en ella. Su gruñido retumbó como un trueno. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, sus dedos encontraron el anclaje. Colocó el mosquetón y comenzó a moverse de lado, buscando apoyo en la roca resbaladiza.
Cada movimiento parecía dolorosamente lento, su cuerpo suplicando alivio. El oso la siguió, sus garras rasguñando la piedra mientras se movía por la repisa. Avanzaba con aterradora determinación, cerrando la distancia poco a poco. El zapato de Natalie resbaló de nuevo. Apenas se sostuvo, su palma raspando contra el granito. La sangre manchó la roca mientras se arrastraba hacia adelante. Llegó al voladizo, sus brazos ardiendo mientras se levantaba. La repisa ofrecía un pequeño refugio, pero sabía que no resistiría si el oso seguía atacando. El animal se detuvo debajo de ella, su enorme cuerpo respirando con fuerza mientras olfateaba el aire. Sus ojos oscuros se entrecerraron evaluándola. Luego se levantó sobre sus patas traseras, alcanzando una altura imponente. Sus garras rascaron el voladizo, a centímetros de sus pies colgando. El pecho de Natalie se apretó, su respiración se volvió entrecortada. Buscó cualquier cosa que pudiera salvarla. Su equipo se había ido, su fuerza se desvanecía, y el oso no se retiraba. Tan repentinamente como atacó, el oso volvió a ponerse sobre sus 4 patas. Su cabeza se giró hacia los restos dispersos de su mochila. Una de las barras de proteína había bajado más por la repisa, llamando su atención. Se alejó olfateando y hurgando con sus patas en el envoltorio brillante. Natalie no esperó a ver si regresaba. Trepó más alto, sus dedos rasgados y sangrando. El voladizo la condujo a otra repisa estrecha y siguió instintivamente, poniendo tanta distancia como fuera posible entre ella y el depredador. Sus movimientos eran frenéticos, su pie incierto. 2 veces casi perdió el agarre. El abismo abajo parecía un agujero negro listo para tragarla. Cuando finalmente llegó a una sección más ancha de roca, Natalie se desplomó contra la pared, jadeando. Su cuerpo temblaba, miró abajo. El oso ahora era una sombra distante, aún husmeando su equipo abandonado. Sabía que aún no estaba fuera de peligro. El descenso sería brutal, cada paso una prueba de su fuerza y voluntad. Estalló en risas porque estaba viva. Comenzó la lenta y agonizante bajada, el recuerdo del gruñido del oso acechando. Cada vez que el viento cambiaba, se tensaba, esperando verlo acechando de nuevo. Cada raspón de roca contra su cuerda le ponía los nervios de punta. Aún podía sentir el peso fantasmal de sus garras en su espalda, el sonido de su gruñido resonando en su mente. Cuando sus botas tocaban tierra firme, el cielo estaba oscuro y su cuerpo era un desastre de cortes, moretones y agotamiento. Se desplomó sobre la tierra, mirando el acantilado del que acababa de escapar. La noche estaba en silencio ahora, la vasta naturaleza del parque extendiéndose sin fin a su alrededor. Había sobrevivido, pero el encuentro había dejado su huella. En 2021, Ana, de 32 años, participaba en un ultramaratón en los Alpes suizos. Era un desafío para el que se había preparado, pero mientras sus piernas ardían al subir la empinada pendiente rocosa, sentía el peso del esfuerzo. El sendero serpenteaba entre un denso grupo de árboles alpinos, con el aire fresco y el leve aroma a pino y frío. Ana llevaba horas en la implacable ascensión cuando los sonidos distantes de los demás corredores desaparecieron por completo. Los Alpes suizos se alzaban a su alrededor, su belleza salvaje tanto impresionante como aislante. Miró su reloj y vio que iba retrasada, pero a Ana no le importaba. Ya había pasado el punto de competir con los demás. Esto era sobre sobrevivir. Llegó a la cima del sendero con la respiración agitada y se detuvo para contemplar la vista. No sentía miedo, sentía determinación. Ni a 10 metros, un enorme oso apareció desde la línea de árboles. Su pelaje marrón y desordenado se ondulaba con músculos y sus ojos se fijaron en ella. Mientras se movía, el oso olfateaba el aire, como si decidiera si ella era amiga o enemiga. El pecho de Ana se apretó, sus instintos le gritaban que se quedara quieta, pero la adrenalina recorría sus venas como un incendio. El oso se movió primero, emitió un rugido ensordecedor, su enorme tamaño amplificado por el vacío del sendero. En un momento de pánico, Ana retrocedió y el movimiento repentino selló su destino. El oso atacó. Ana giró y corrió resbalando sobre la grava suelta. El terreno descendía. El sendero se estrechaba entre rocas afiladas y piedras dispersas. Miró por encima de su hombro. El oso avanzaba a gran velocidad, sus garras raspando contra la tierra, moviéndose mucho más rápido que cualquier ultramaratonista.
Ana actuó por instinto. Saltó fuera del sendero, cayendo por una pendiente rocosa. Su pie se enganchó en una raíz oculta, torciéndose la pierna. El dolor atravesó su cuerpo mientras caía, sus manos arañando el suelo para frenar su descenso. Se detuvo contra una roca, jadeando por aire. Su rodilla pulsaba y sangre caía por sus palmas rasgadas. El oso llegó al borde de la pendiente y se detuvo, escaneando en su búsqueda. Ana buscó el silbato de emergencia que llevaba en la mochila. Sus manos temblaban mientras lo llevaba a sus labios y soplaba. El sonido agudo cortó el aire de las montañas, resonando en el aire frío. El oso se sobresaltó, confundido por el ruido. Dudó caminando alrededor del borde, pero pronto su atención volvió a Ana. Su pierna lesionada hacía que moverse fuera casi imposible. Con los dientes apretados, se arrastró hacia una grieta estrecha entre dos rocas enormes. No era mucho, pero era el único refugio visible. El oso gruñó bajo, pisando la pendiente, sus garras clavándose en la tierra suelta. Ana se metió en la grieta justo cuando el oso alcanzaba la roca con la que había chocado momentos antes. Su pecho subía y bajaba mientras luchaba por mantenerse en silencio. El oso olfateaba el aire, su cabeza enorme moviéndose de un lado a otro. Buscándola, sopló el silbato de nuevo. El oso retrocedió, gruñendo de frustración. Rascó el suelo, enviando piedras sueltas a volar. Ana se metió más en la grieta, la piedra rugosa raspando su espalda. El silbato le había dado tiempo, pero el oso no se iba. Los minutos se estiraban como una eternidad. El oso merodeaba de un lado a otro, rodeando la roca, sus gruñidos vibrando en las piedras. La pierna herida de Ana palpitaba con cada latido. No se atrevía a moverse, mientras rezaba porque el oso perdiera el interés. Los minutos se convirtieron en horas de miedo. Ana estaba segura de que moriría allí. Aún así siguió soplando el silbato, tanto para disuadir al oso como para alertar a otros corredores que necesitaba ayuda. Entonces, cuando menos lo esperaba, escuchó algo. Otro silbato. El sonido venía del sendero mucho más arriba, pero era una señal de que alguien había oído su llamada de auxilio. El oso se detuvo. Sus orejas se movieron. Olfateó el aire una última vez, luego dio media vuelta y subió de nuevo la pendiente, desapareciendo entre los árboles. Ana se quedó atrapada en la grieta. Incluso con el oso oído, el miedo la mantenía inmóvil. Las sombras se alargaron mientras pasaban las horas. Soplaba el silbato, el sonido más débil cada vez a medida que el cansancio la dominaba. Cuando la primera voz llamó su nombre, sonó como un sueño. Un grupo de corredores y organizadores de la carrera emergió del sendero superior, sus linternas cortando el crepúsculo. El alivio invadió a Ana mientras descendían hacia ella. Luego, mientras Ana se recuperaba en un pequeño hospital, la historia fue noticia. Los organizadores se comprometieron a reevaluar los protocolos de seguridad de la carrera, prometiendo una mejor conciencia sobre la vida salvaje y medidas de respuesta. La carrera había sido una prueba de resistencia, pero se había convertido en algo mucho más oscuro. El miedo y el dolor luchaban dentro de él. Cada crujido de hojas lo hacía estremecerse. Cada sombra parecía tomar la forma del oso. Se abrazó al tronco del árbol con más fuerza, su pequeño cuerpo temblando con sollozos silenciosos. La luz del día se desvaneció y el frío comenzó a infiltrarse en sus huesos. Justo cuando la última luz del sol se desvaneció en el horizonte, Ethan escuchó un zumbido a lo lejos. Un motor de barco. Sopló el silbato de emergencia que su padre había colocado en su cinturón. El sonido era débil, casi ahogado por el latido de su corazón, pero siguió soplando hasta que sus pulmones ardieron. El barco apareció alrededor de la curva del río, su faro barriendo la orilla. Dos figuras saltaron, sus gritos rompiendo el silencio opresivo. Los temblorosos brazos de Ethan soltaron el árbol y descendió, casi cayendo al suelo. Lo atraparon, envolviéndolo en una manta y llevándolo a salvo. Ethan miraba la orilla del río mientras lo llevaban al bote. La imagen de su padre estaba grabada en su mente. Quería gritar y pedirles que ayudaran a su papá, pero sabía que ya era tarde. El equipo de rescate lo llevó al pueblo cercano, regresando después para recuperar el cuerpo de su padre. Para Ethan, Kodiak sería para siempre el lugar que reclamó una parte de su vida que nunca podría recuperar. A finales de agosto de 2024, John Rogers, de 42 años, y su hijo Ethan, de 12, estaban en su viaje de pesca soñado a la isla Kodiak.
La mañana estaba fría y gris, y la corrida de salmón estaba en pleno auge, con los ríos repletos de peces. John y Ethan habían planeado el viaje durante meses, disfrutando de un tiempo de conexión bien merecido. John, un amante de la naturaleza y ex guía, quería compartir su amor por lo salvaje con Ethan antes de que comenzara el colegio. Ethan estaba ansioso por conocer mejor a su padre, pero se sentía incómodo con la naturaleza. Los peligros de la isla Kodiak, los osos, el clima impredecible, no eran un secreto, pero la confianza de John lo tranquilizaba. En el primer día de su viaje, se encontraron en una curva del río, con sus cubos llenos de lo que habían pescado. El olor a pescado fresco flotaba en el aire, mezclado con la humedad del bosque cercano. John había traído una pistola de bengalas y había advertido a Ethan sobre la importancia de estar alerta. Estaban cansados pero emocionados, listos para regresar al campamento. Entonces, el ataque llegó sin previo aviso. Mientras John comenzaba a limpiar los peces en la orilla, Ethan se alejó unos pasos, recogiendo leña para un pequeño fuego. El crujido de una rama y un gruñido gutural rompieron la calma. John levantó la vista y vio a un enorme oso pardo abriéndose paso a través de la maleza, moviéndose con una velocidad aterradora. Gritó a Ethan para que trepara a un árbol cercano. El chico se congeló por un momento antes de trepar al abeto más cercano. Sus pequeñas manos se aferraron a la corteza rugosa mientras subía, con las piernas temblando de miedo. Se detuvo en una rama gruesa a unos 3 metros de altura, aferrándose al tronco, su corazón latiendo con fuerza. Desde el árbol, Ethan vio a su padre levantar la pistola de bengalas, apuntando al oso que se acercaba. La bengala salió disparada con un silbido, una estela de luz roja que estalló en una chispa brillante en el aire. El oso se sobresaltó, pero no se detuvo. Sus ojos estaban fijos en John, sus gruñidos se intensificaban, guturales y llenos de furia. John tomó una rama de la pila de leña, agitándola para intentar parecer más grande. Retrocedió del río, colocándose entre el oso y Ethan. El animal se erguió sobre sus patas traseras, sobrepasando a John, la saliva goteando de sus fauces abiertas. Ethan contuvo la respiración. Quería gritar, avisar a su padre, pero no salió sonido alguno. Vio cómo el oso volvió a caminar sobre sus 4 patas y cargó. John golpeó al oso en el hombro con la rama, pero el oso apenas reaccionó. Con una enorme pata lo golpeó, arrojando a John al suelo. El oso descendió sobre John, sus garras desgarrando tela y carne. John luchó con todo lo que tenía, pateando y golpeando, haciendo todo lo posible para mantener la atención del oso sobre él y alejado de Ethan. La orilla del río se tiñó de rojo, el agua salpicaba con la fuerza de la lucha. Los gritos de John resonaron por el bosque, cada uno como una daga en el pecho de Ethan. Ethan enterró su rostro en el pliegue de su brazo, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Se presionó contra el tronco del árbol, deseando ser invisible. Quería mirar hacia otro lado, pero no podía. El ataque brutal del oso era tanto aterrador como hipnótico, una demostración primitiva del poder crudo de la naturaleza. Todo terminó antes de que Ethan pudiera comprenderlo. El oso se quedó sobre el cuerpo sin vida de John, con la sangre manchando su pelaje. Olfateó el aire, girando la cabeza hacia el árbol donde Ethan se escondía. El corazón de Ethan se detuvo. Pensó que vendría por él. Pero el oso volvió a entrar en el bosque, su enorme figura desapareciendo en las sombras. Ethan no se movió. Su cuerpo entero temblaba y sus manos dolían por aferrarse al tronco tan fuerte. Las horas pasaban y cada segundo se estiraba como una eternidad. El bosque se hizo inquietantemente silencioso, el único sonido el suave susurro de las hojas al viento. El olor metálico de la sangre permanecía en el aire, mezclado con el aroma terroso de musgo y pino. Ethan no podía apartar la vista de su padre, esperando un milagro. Pero a medida que pasaban las horas, Ethan comprendió que su padre se había ido. La pérdida lo golpeó como una ola. Repitió el ataque en su mente, incapaz de bloquear las imágenes vividas. Su padre había sido asesinado frente a sus ojos, y Ethan no pudo hacer nada para ayudar. El miedo y el dolor luchaban dentro de él. Cada crujido de hojas lo hacía estremecerse. Cada sombra parecía tomar la forma del oso. Se abrazó al tronco del árbol con más fuerza, su pequeño cuerpo temblando con sollozos silenciosos.
La luz del día se desvaneció y el frío comenzó a infiltrarse en sus huesos. Cuando la última luz del sol se desvaneció en el horizonte, Ethan escuchó un zumbido a lo lejos. Un motor de barco sopló el silbato de emergencia que su padre había colocado en su cinturón. El sonido era débil, pero siguió soplando hasta que sus pulmones ardieron. El barco apareció alrededor de la curva del río, su faro barriendo la orilla. Dos figuras saltaron, sus gritos rompiendo el silencio opresivo. Los temblorosos brazos de Ethan soltaron el árbol y descendió, casi cayendo al suelo. Lo atraparon, envolviéndolo en una manta y llevándolo a salvo. Ethan miraba la orilla del río mientras lo llevaban al bote. La imagen de su padre allí, inmóvil, estaba grabada en su mente. Quería gritar y pedirles que ayudaran a su papá, pero ya era demasiado tarde. El equipo de rescate lo llevó al pueblo cercano, regresando después para recuperar el cuerpo de su padre. Para Ethan, Kodiak sería para siempre el lugar que reclamó una parte de su vida que nunca podría recuperar. La fecha era el 14 de marzo de 2021, cuando los vientos de un parque ubicado en la región de la Patagonia en Chile azotaron sus valles con fuerza implacable. Un grupo de 5 mochileros había pasado el día caminando por senderos rocosos con sus mochilas llenas de suministros para una aventura de una semana. Theo, el líder no oficial del grupo, era un viajero experimentado con amor por los lugares remotos, mientras que Emma, Joel, Nina y Marcus tenían menos experiencia, pero estaban ansiosos por desafiarse a sí mismos. Eligieron un valle aislado para acampar, lejos de los senderos concurridos. El grupo compartió historias alrededor de una pequeña fogata, contando el recorrido del día, con el resplandor dorado del atardecer pintando los picos escarpados a su alrededor. Agotados pero agradecidos por la compañía, sentían que todo iba bien. Su preparación para la noche fue descuidada. Los envoltorios de comida y restos estaban esparcidos cerca del fogón y el olor de la cena persistía en el aire. Theo les había asegurado que los osos y otros depredadores eran raros en esta región, su confianza disipando sus preocupaciones. El fuego se había reducido a brasas y los campistas dormían profundamente en sus tiendas, pero la paz estaba a punto de romperse. Una sombra se movió entre los árboles. Atraído por el olor de la comida, el oso, probablemente desplazado de su territorio habitual y en necesidad urgente de comida, entró en el campamento. El primer indicio de problema llegó con el sonido de un olfateo cerca de la tienda de Emma y Joel. Joel, medio dormido, se paralizó al escuchar los resoplidos pesados y gruñidos bajos. Susurró a Emma y ambos se quedaron inmóviles, respirando con dificultad. El oso volcó una mochila, sus garras desgarrando la tela con facilidad. Theo fue el primero en salir, su linterna cortando la oscuridad. Vio al oso cerca de los restos de su cena. Al principio, Theo no podía creer lo que veía. ¿Qué hacía un oso en esta región? Pero no había tiempo para preguntas. La enorme figura del oso se erguía sobre la mochila rota, su pelaje erizado con el tenue resplandor. Theo agarró una olla del área de cocina, golpeándola contra otra en un intento desesperado de ahuyentar al animal. El sonido sorprendió al oso. Levantó la cabeza, sus ojos negros reflejando la luz, y emitió un gruñido gutural que resonó en todo el valle. Theo dio un paso adelante, gritando, pero en lugar de retirarse, el oso atacó. El ataque fue sorprendentemente rápido. El oso embistió a Theo, su peso descomunal derribándolo al suelo. Gritó mientras el oso lo arañaba con sus garras, la fuerza de los golpes rompiendo huesos y desgarrando carne. Los demás, paralizados por el miedo, miraban desde sus tiendas mientras la escena se desarrollaba con aterradora claridad. Emma y Joel subieron la colina, gritando a los demás que los siguieran. Nina y Marcus dudaron, sus instintos en conflicto. ¿Ayudar a Theo o salvarse ellos mismos? La atención del oso seguía fija en Theo, quien luchaba bajo su peso aplastante. La sangre empapó el suelo mientras los gritos de Theo se convertían en silencio. El oso revolvió el cuerpo de Theo antes de volver a centrarse en el campamento. Olfateó las mochilas dispersas, abriendo otra en busca de más comida. El resto del grupo había huido a una cresta sobre el valle, con sus linternas parpadeando como luciérnagas a lo lejos. El oso recorrió el campamento durante horas, destrozando sus pertenencias e incluso tomando una siesta cerca de los restos del fuego. El viento llevaba el olor metálico de la sangre y los ocasionales gruñidos, recordando a los aterrados campistas la carnicería abajo.
Las manos de Nina temblaban mientras se aferraba a Marcus, sus dientes castañando a pesar de la noche suave. Joel intentaba hacer señales con su linterna, apuntando el haz en todas direcciones, esperando que alguien pudiera verlo. Emma se mecía de un lado a otro, susurrando el nombre de Theo como una oración, con lágrimas surcando su rostro. Ninguno de ellos se atrevió a hablar en voz alta ni a moverse demasiado, aterrados de atraer la atención del oso. Desde su posición, podían ver el cuerpo inmóvil de Theo tendido en el suelo, una mancha oscura extendiéndose debajo de él. La culpa los carcomía, cada uno luchando con la misma pregunta. ¿Habrían podido hacer más para salvarlo? Al amanecer, el oso se retiró, alejándose hacia el bosque. El grupo descendió con cautela, sus movimientos vacilantes y descoordinados. Joel llevaba un bastón de trekking, como si fuera un arma, aunque le parecía absurdo. Cuando llegaron al campamento, el horror total de la noche se hizo evidente. El cuerpo de Theo yacía retorcido y ensangrentado, el suelo era un caos de huellas de patas, equipo roto y restos de comida. Emma se desplomó de rodillas, llorando desconsolada. Marcus miraba el cuerpo sin vida de Theo, su mente en blanco, incapaz de procesar lo ocurrido. Joel y Nina trabajaban mecánicamente, recogiendo lo poco que podía salvarse. No fue hasta media mañana que llegaron los guardabosques, alertados por un senderista que había visto las luces parpadeantes del grupo y las señales frenéticas desde la cresta. Los guardabosques, de rostro serio y eficientes, aseguraron el área y pidieron más ayuda. Cubrieron el cuerpo de Theo con una lona. Sus expresiones sombrías lo decían todo. El grupo fue escoltado hasta la estación de guardabosques, donde dieron su versión de los hechos. Las preguntas parecían interminables, cada una arrastrando los recuerdos del ataque a una aguda claridad. Las acciones de Theo fueron calificadas de valientes, pero eso no ofreció consuelo. La audacia del oso y la negligencia del grupo fueron desmenuzadas sin cesar por las autoridades y los medios de comunicación. El parque tuvo que adoptar nuevas regulaciones. Los protocolos de almacenamiento de alimentos se volvieron obligatorios, y cada mochilero debía asistir a una charla de seguridad dirigida por un guardabosques antes de adentrarse en la naturaleza. La reputación del parque como un lugar de belleza prístina y salvaje se mantuvo, pero la muerte de Theo se convirtió en una sombría advertencia, un recordatorio cruel de que la naturaleza es brutalmente indiferente. Desde entonces, el recuerdo de los últimos momentos de Theo y las frías y desesperadas horas pasadas en la cresta atormentaron los sueños de Poe. El valle quedaría marcado para siempre por la sombra y la pérdida. Era una fría tarde de octubre en el pequeño pueblo de Yamanoki, situado a la sombra de los Alpes japoneses. Los primeros indicios del invierno se filtraban en el aire, llevando consigo el fuerte aroma a pino y escarcha. Toshiro Yamada, un granjero y padre de 2 hijos, estaba sentado con su esposa Aiko y sus hijos Kenji y Yumi en la mesa baja de madera. La familia disfrutaba de una comida modesta de arroz, sopa de miso y verduras en vinagre, conversando en voz baja. La vida en Yamanoki era tranquila, pero la naturaleza siempre se sentía cerca. Durante semanas, el pueblo había estado lleno de inquietud. Se habían difundido informes sobre osos negros asiáticos que se acercaban a los asentamientos humanos. Con la comida escaseando en los bosques, los animales desesperados rondaban en busca de sustento, entrando en casas y saqueando cosechas. Toshiro desestimó las advertencias, confiado en que su casa sólida y su vigilancia mantendrían a su familia a salvo. Pero esa noche, el destino le demostró que estaba equivocado. Cuando la familia terminó de comer, un fuerte estruendo rompió la paz. El sonido provenía de la parte trasera de la casa, una ventana que se rompía, seguido de un gruñido bajo y gutural. Todos se quedaron congelados, sus rostros pálidos. Toshiro fue el primero en moverse, empujando a Kenji y Yumi hacia Aiko. Les indicó que se retiraran al cuarto contiguo, mientras él buscaba algo para defenderlos. El gruñido se profundizó, resonando por toda la casa mientras unos pesados pasos retumbaban contra el piso de madera. El oso emergió de la oscuridad del pasillo, sus ojos brillando con hambre. Parecía casi demasiado grande para la casa modesta de Toshiro. El aroma de su pelaje húmedo y el olor terroso de la naturaleza invadieron la habitación. Aiko empujó a los niños al rincón más alejado de la casa, atrancando la puerta con muebles.
Toshiro se quedó atrás, agarrando el cuchillo de cocina más grande que pudo encontrar. Su corazón latía con fuerza mientras se enfrentaba al intruso. El oso resopló arañando el piso mientras avanzaba hacia la mesa, su nariz temblando al detectar el olor de la comida. Toshiro gritó para llamar su atención. Empuñando el cuchillo, el oso se detuvo, girando la cabeza hacia él. Dudó, como si estuviera evaluando a esta extraña criatura bipedal. Luego saltó hacia él. Toshiro apenas esquivó el primer golpe, las garras del oso hundiéndose profundamente en la pared detrás de él. Apuntó al costado del oso, la hoja cortando su grueso pelaje pero apenas ralentizándolo. El oso rugió de dolor, el sonido fue una explosión ensordecedora. Se volvió contra él, estampándose en su pecho con toda su furia. Toshiro chocó contra la mesa, el aire arrancado de sus pulmones. Se levantó a trompicones, sangre cayendo sobre su rostro por una profunda herida en la frente. El cuchillo seguía en su mano, pero su agarre flaqueaba. El oso atacó nuevamente, sus garras desgarrando su camisa, cortando su carne. La mesa voló por los aires, derramando platos y comida sobre el suelo. Los ojos salvajes del oso se fijaron en él, sus mandíbulas cerrándose a pocos centímetros de su rostro. En la habitación contigua, Aiko pidió ayuda, instando desesperadamente a las autoridades a que llegaran pronto. Sostenía fuertemente a sus hijos con su mano presionada sobre la boca de Kenji para sofocar sus sollozos. Yumi enterró su rostro en el kimono de su madre, temblando. Podían oírlo todo, los estruendos, los gruñidos, los gritos desesperados. Las paredes finas de la casa no hacían nada para amortiguar el horror que se desarrollaba al otro lado. Toshiro hizo un último intento por defenderse de la bestia. Se lanzó hacia adelante, apuntando al cuello del oso con el cuchillo. La hoja dio en el blanco, pero el oso apenas titubeó. Con un golpe brutal, lo derribó al suelo. Su cuerpo chocó contra el piso con un estremecedor golpe, y el cuchillo se deslizó fuera de su alcance. El oso saltó sobre él, sus garras rasgando su pecho y dejando profundas surcos sangrientos. Su fuerza se desvanecía, pero sus pensamientos seguían con su familia. Tenía que protegerlos. El oso se erguía sobre él. Respirando con pesadez, su hocico manchado de sangre, emitió un último gruñido antes de alejarse, su hambre aparentemente satisfecha. Se retiró por el pasillo y trepó por la ventana rota, desapareciendo en la noche. Aiko esperó con sus oídos atentos a cualquier sonido. Cuando la casa quedó en silencio, se deslizó hasta la puerta, con sus hijos aferrándose a sus piernas. Apartó la barricada y entró en la sala. Su respiración se detuvo. Toshiro yacía inmóvil en el suelo, con la sangre acumulándose a su alrededor. Su rostro estaba pálido, sus ojos medio cerrados. Corrió hacia su lado, presionando sus manos sobre sus heridas, pero ya era demasiado tarde. Su pecho subía y bajaba, en respiraciones superficiales y entrecortadas. Kenji y Yumi estaban paralizados en la puerta, sus rostros bañados en lágrimas. Las pequeñas manos de Kenji se apretaron en puños. Yumi soltó un alarido, cayendo en los brazos de su hermano. Aiko lloró en silencio abrazando el cuerpo de Toshiro, esperando y rezando que los rescatistas estuvieran en camino. Pero para cuando llegaron los rescatistas, Toshiro ya se había ido. Encontraron a la familia reunida, sus rostros marcados por el dolor. Aunque nada se podía hacer para traerlo de vuelta, los guardabosques rastrearon al oso hasta las montañas. Finalmente lo encontraron y lo sacrificaron, pero el daño ya estaba hecho. La muerte de Toshiro sacudió a Yamanoki. Los aldeanos, acostumbrados a vivir junto a la naturaleza, se vieron obligados a confrontar los crecientes riesgos de la fauna que se acercaba. Se implementaron nuevas medidas de seguridad, contenedores de basura a prueba de osos, alarmas con sensores de movimiento y patrullas a lo largo del perímetro del pueblo. Pero ninguna preparación pudo borrar la memoria de esa noche. Para Aiko, Kenji y Yumi, la casa se convirtió en un monumento a su pérdida. Las manchas de sangre se desvanecieron y la ventana rota fue reparada, pero la ausencia de Toshiro fue una herida que nunca sanó. Su sacrificio, un acto de amor y valentía, se convirtió en una historia transmitida en el pueblo, un recordatorio del frágil equilibrio entre los humanos y la naturaleza, y el devastador precio de que ese equilibrio se rompa. Era finales de septiembre, el inicio del otoño en las montañas rocosas de Colorado. Las hojas de álamo formaban un dosel dorado sobre él.
Mark Weston, un experimentado ciclista de montaña y amante del aire libre, estaba en una ruta que había planeado durante semanas. Naturalmente solitario, encontraba consuelo en los senderos salvajes que se serpentearon a través de las montañas. Ese sábado y salió temprano, ansioso por conquistar uno de los descensos más desafiantes de la región. Un sendero remoto que serpenteaba por un denso bosque y empinadas curvas. Mark no tenía mucha preocupación por los peligros de la naturaleza. No llevaba spray antimosquitos, confiado en su velocidad y habilidad para evadir cualquier animal salvaje que pudiera encontrar. La idea de los osos era una preocupación distante y teórica. El sendero era su enfoque, el viento golpeando su rostro y la emoción del recorrido impulsando cada pedalada. A media tarde comenzó el descenso. Mark agarró con fuerza el manillar, su cuerpo inclinándose en cada curva mientras navegaba por el sendero estrecho y rocoso. El bosque se desvanecía a su alrededor. El sendero era un hilo serpenteante que cortaba la naturaleza. Estaba solo, en lo más profundo del campo, el pueblo más cercano a millas de distancia. Cuando vio por primera vez un destello de pelaje marrón en el rincón de su visión, Mark no pensó mucho en ello. Pero luego, antes de que pudiera reaccionar, una osa apareció en el camino, con sus 2 cachorros siguiéndola. La bicicleta de Mark patinó cuando frenó, deslizándose sobre tierra suelta. El ruido asustó al oso, y su cabeza se giró hacia él con las orejas planas contra su cráneo. Su cuerpo enorme se tensó y su gruñido fue bajo y amenazante. La presencia de Mark era una amenaza, y ella no tenía intención de retirarse. Mark saltó de su bicicleta en el momento en que el oso comenzó a cargar. La adrenalina recorría sus venas mientras corría hacia terreno más alto. Un árbol se erguía cerca con sus ramas justo fuera de su alcance. Corrió hacia él, con las botas resbalando en el terreno irregular. El oso cerró la distancia con una velocidad aterradora, sus rugidos resonando en el bosque. Justo cuando Mark alcanzó la rama más baja, el oso lo atacó. La fuerza del golpe lo envió al suelo, el dolor recorriéndole el costado mientras sus garras rasgaban su chaqueta. Su enorme peso lo aplastó, sus garras desgarrando la tela y la carne por igual. Mark intentó defenderse, pateando y luchando, pero ella era demasiado poderosa. El mundo se convirtió en un borrón de agonía. Podía sentir los dientes del oso hundiéndose en su carne, el dolor agudo y abrasador irradiando por su cuerpo. La sangre empapó el suelo bajo él, su visión se oscurecía, los bordes del mundo se volvían borrosos mientras el ataque continuaba. El oso se detuvo con sus orejas moviéndose. Un suave sonido de los cachorros la distrajo. Ella soltó a Mark y dio un paso atrás hacia sus jóvenes. Sus gruñidos se suavizaron mientras los apartaba del sendero, sus instintos maternales superando su agresión. Mark yacía inmóvil, respirando de manera superficial y entrecortada. La sangre se acumulaba debajo de él, manchando el suelo del bosque. Su bicicleta yacía a unos metros, su marco retorcido por el choque. El bosque estaba extrañamente silencioso. El único sonido era el suave susurro de las hojas moviéndose con la brisa. Pasaron horas, el sol se hundió bajo el horizonte, proyectando largas sombras a través del sendero. El cuerpo de Mark se enfrió mientras el aire de la montaña se asentaba, la luz dorada desvaneciéndose en un crepúsculo profundo y sombrío. Casi a la medianoche, un grupo de excursionistas que tomaban un sendero diferente tropezaron con su bicicleta. Su estado retorcido llamó su atención, lo que los impulsó a buscar el área con linternas. Encontraron a Mark momentos después, su cuerpo parcialmente oculto debajo de una capa de hojas caídas. La escena contaba una historia sombría, marcas de garras grabadas en la tierra, sangre salpicada por el suelo y su cuerpo sin vida, con los signos inconfundibles de un ataque de oso. Los excursionistas llamaron por radio pidiendo ayuda, sus voces temblorosas mientras describían lo que habían encontrado. Los guardabosques llegaron en las primeras horas de la mañana, con sus rostros graves mientras evaluaban la escena. El oso y sus cachorros ya se habían ido, retirándose más profundo en la naturaleza. No había nada más que hacer que recuperar el cuerpo y documentar la tragedia. La muerte de Mark envió ondas de choque a través de la comunidad de actividades al aire libre. Sus amigos y familiares lamentaron la pérdida de un hombre que amaba las montañas y buscaba la libertad en sus senderos. Las autoridades locales, sacudidas por el incidente,
Mantuvieron reuniones de emergencia con grupos de actividades al aire libre y expertos en vida salvaje. Las discusiones sobre el cierre de senderos durante las temporadas de mayor actividad de osos y la obligatoriedad del spray antimosquitos para ciclistas ganaron terreno, aunque no sin resistencia de aquellos que valoraban el acceso sin restricciones a la naturaleza. El nombre de Mark apareció en artículos y segmentos de noticias, un recordatorio de la fina línea entre la aventura y la imprudencia. El sendero por donde había circulado ese día fue cerrado temporalmente, marcado con señales de advertencia sobre actividad de osos. Para quienes lo conocían, la imagen de Mark contrastaba con la brutal realidad de su muerte. Las montañas que amaba lo habían reclamado, su belleza escondiendo los peligros que acechaban en su interior. Las montañas rocosas de Colorado seguían siendo salvajes, sus senderos serpenteando por un terreno indómito. Pero para aquellos que se adentraron en sus profundidades, la historia de Mark se convirtió en un susurro en el viento, un recordatorio inquietante de los riesgos que acompañan a cada aventura.